Comenzamos en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia aceptó examinar la polémica ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona que criminaliza la presencia de inmigrantes sin documentos en ese estado. Lo más controversial de la norma se encuentra suspendido por una Corte Federal. La decisión de la Corte Suprema que debatirá la constitucionalidad de la ley es crucial, pues de ella dependerá el futuro de otras normas antiinmigrantes aprobadas en estados como Carolina del Sur y Alabama. Vamos a saludar a nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Diana, buenas noches. ¿Cómo recibieron las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes este anuncio de la Corte Suprema de Justicia? Bienvenida. Andrea, Diego, buenas noches. Pues las organizaciones sostienen que este tipo de iniciativas como la de Arizona podrían convertirse en un efecto dominó que vaya a otros estados y que permita impulsar una especie de ley de antiinmigración. Por eso hoy la Casa Blanca recordó que los asuntos de migración son de competencia federal y que los estados no tienen por qué intervenir al respecto. Sin embargo, quienes defienden esta ley de Arizona, esta polémica ley, argumentan que cada estado es libre de tener a una persona que circule en su territorio sin documentos para después ser entregada a los organismos de competencia para su deportación. Ahora será el máximo tribunal el que esté encargado de examinar esta ley de Arizona para decidir su constitucionalidad, ya que pretende criminalizar la inmigración ilegal en los Estados Unidos. De llegar a ponerse en marcha esta ley, permitiría que la policía estatal detuviera a cualquier persona sospechosa de no tener documentos legales en los Estados Unidos. La decisión final solo se conocerá hasta mediados de 2012. Veamos el siguiente informe. La Corte Suprema de Estados Unidos examinará la polémica ley SB 1070 de Arizona, que criminaliza por primera vez la inmigración ilegal en un estado y que ha sido parcialmente suspendida por la justicia. Esperamos que la Corte Suprema reafirme lo que dos cortes menores ya establecieron, que es que partes significativas de la ley de Arizona entran en conflicto con la ley federal. La ley de Arizona fue promulgada en abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exige que la policía estatal detenga a las personas sospechosas de no tener sus documentos en regla. El gobierno federal rápidamente apeló la norma, que fue imitada de una u otra forma por Carolina del Sur, Utah, Georgia, Indiana y Alabama. Este último estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a aquellas personas que no puedan demostrar su residencia legal. El presidente ha estado muy claro, ha sido muy consistente en que no podemos tener 50 leyes distintas en todos los estados, que necesitamos tener una ley federal y por eso necesitamos que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral y vamos a seguir trabajando hacia eso. Los asuntos migratorios son competencia federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes argumentan que los estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego remitirlos a las agencias encargadas de su deportación. Estados Unidos cuenta con cerca de 11 millones de indocumentados y Arizona es el estado que más cruces ilegales registra en toda la frontera con México. Según cálculos del centro Pew Hispanic, viven aproximadamente 400,000 extranjeros sin documentación legal. Los específicos del caso se los vamos a dejar al Departamento de Justicia, pero de parte del gobierno estamos listos para presentar nuestra perspectiva legal. El máximo tribunal emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial que termina en junio de 2012. Por supuesto, el debate de esta polémica ley de Arizona ha levantado voces en pro de una reforma de inmigración integral por parte de varias organizaciones y también miembros del Congreso, al igual que de la Casa Blanca. Bien, con esta información me despido por el momento desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Que tengan una feliz noche. Feliz noche para ti también, Diana, allí desde la capital de Estados Unidos. Y NTN 24 debate la noticia en nuestros estudios en Washington. Saludamos a Catherine Vargas del National Immigration Forum. Buenas noches, señora Vargas, y gracias por acompañarnos en nuestro informativo para toda la teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Gracias por la invitación. ¿Cómo recibe su organización la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revisar la ley SB 1070 de Arizona? Bueno, pensamos que esto puede ser un buen paso para poner el freno de una vez por todas a todos los estados que están tratando de
seguirle los pasos a Arizona, de que esa ley es claramente inconstitucional. Cuando uno mira la Constitución estadounidense, dice muy claramente que la responsabilidad de crear leyes migratorias le corresponde solamente al gobierno federal. Precisamente para evitar de que haya 50 estados con 50 leyes diferentes, es algo muy confuso y algo que no debería ocurrir. Por eso estamos muy seguros de que la Corte Suprema de Justicia declarará esa ley inconstitucional y pondrá un freno a las demás leyes estatales. Señora Vargas, bienvenida. Andrea Bernal la saluda. Sin embargo, hay otros lados de la moneda y lo digo porque la gobernadora de Arizona aplaudió la revisión de esta ley, dijo que felicita a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos por su decisión de revisar y escuchar los argumentos relativos a la orden de la Corte Federal. Ahora, si la Corte Suprema falla a favor de esta ley, las otras como en Utah, Indiana, Georgia, Carolina del Sur y Alabama, que ya han emitido leyes estatales migratorias, se verían también afectadas por esta decisión. Claro, muchos de los estados están muy pendientes de cuál va a ser esta decisión final para saber si van a seguir adelante con estas leyes, pero ya existe un precedente a nivel de las Cortes Menores que han suspendido temporalmente precisamente leyes similares como las de Arizona. Obviamente a la gobernadora de Arizona le conviene que se emita un fallo más pronto porque es algo muy costoso para los contribuyentes tributarios en Arizona. Entonces también hay unas razones económicas para las cuales la gobernadora quiere que se haga una decisión pronto. Nosotros seguimos confiados de que la Corte Suprema de Justicia va a encontrar esta ley que sea inconstitucional. Señora Vargas, estoy leyendo y como recién lo decía nuestro video, nuestro informe, decía que hasta junio de 2012, llegado el caso que estos 8 magistrados en donde cae la causa, ley SB 1070, no decidan, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, sí existe el riesgo de que haya un empate porque existe 4 jueces que son conservadores, 4 que son progresistas. La otra jueza que pudiera hacer la decisión se tuvo que rehusar a ser parte de este caso por conflicto de interés. Si esto llega a pasar de que existe un empate en las decisiones, entonces se mantendría el status quo, que en este momento significa que la decisión del circuito noveno que suspende temporalmente a esta ley. Entonces se volvería otra vez a las Cortes Menores y seguiría debatiendo de esa forma. Por supuesto, esto es decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero ¿qué tipo, si lo podemos decir así, de lobby o de estrategia están pensando ustedes, quizás en las calles, para que los magistrados los escuchen? Bueno, también hay diferentes casos, no solamente está el caso del Departamento de Justicia, pero también una coalición de derechos civiles presentó otra demanda con otras razones para las cuales se deberían detener esa ley, más que todo teniendo que ver con cómo está infringiendo los derechos civiles, no solamente de los inmigrantes, pero también de estadounidenses, personas que son hispanas, que sería el enfoque de la implementación de esta ley, donde los policías erróneamente pensarán que están aquí ilegalmente a pesar de ser ciudadanos americanos y estarían pidiéndole sus papeles. Entonces estamos viendo también una estrategia a nivel de base, demostrando cuáles son las consecuencias humanitarias de estas leyes y también a nivel de involucrar a la comunidad hispana, a la comunidad inmigrante, a que sean más activos en su participación electoral, porque precisamente por esa falta de liderazgo a nivel federal, de no tener una reforma migratoria integral, es porque es la razón por la cual estos estados están tratando de hacer sus propias leyes de inmigración. Más de 50 millones de latinos viven en Estados Unidos y Barack Obama en su discurso, antes de ser presidente de los Estados Unidos, dijo que iba a apoyar todas estas iniciativas. ¿Ustedes en su organización no entienden o no creen que esto se podría hablar de intereses políticos por parte de los conservadores en estas iniciativas? ¿No existe un manoseo de este tema ya a esta altura? Bueno, lamentablemente en tiempos de recesión económica los inmigrantes se convierten en los chivos expiatorios favoritos, donde se les culpa por la gran tasa de desempleo, la crisis económica, etcétera, y eso es lo que estamos viendo en los últimos 2 años con este auge de leyes antiinmigrantes. Por la parte de los conservadores ha sido un tema político donde quieren demostrar que tienen una mano dura en contra de la inmigración, de los inmigrantes, y por la parte demócrata hemos visto muchas promesas, pero no necesariamente se ha entregado la acción en términos de reforma migratoria integral. Aún así, este caso precisamente el próximo año podría beneficiar al presidente Obama en tiempo de elecciones porque demostraría a los votantes hispanos, haría una diferencia
lo distingue de quién se está listo para luchar por los intereses de la comunidad inmigrante y cuáles son los que están impulsando este tipo de leyes. Pero todavía es un poco prematuro para especular cuáles van a ser los resultados de la Corte Suprema. Mil gracias para Catherine Vargas del National Immigration Forum desde nuestros estudios en Washington. Mil gracias por habernos atendido. Gracias. Una buena noche.